that Donald Trump will become the 47th president of the United States. The former president's coming. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends. La noche del 5 de noviembre de 2024, Donald Trump fue electo como presidente de los Estados Unidos. Entre los temas críticos que enfrenta en su mandato, incluida la frontera con México, la guerra de Israel en Gaza, la economía interna estadounidense, etc., uno que capta la atención mundial es la guerra en Ucrania. Este es un tema complejo, y mientras escuchas esto ya se está delineando y modificando un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, siendo Estados Unidos el mediador central entre Rusia y Ucrania. Trump, fiel a su estilo y como fue constante en su campaña, ha reiterado que podría resolver el conflicto con una simple llamada a Putin o en 24 horas. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24. You can break that deal. 100%. It would be easy. Ahora bien, dejando de lado el tono populista de esas declaraciones, ¿cómo se podría realmente lograr el fin de una guerra tan brutal y compleja? Bueno, en este video buscaremos responder a esa pregunta considerando diversos puntos de vista actualizados, desde la perspectiva de expertos y asesores de Trump hasta filtraciones, declaraciones del propio líder estadounidense y nuestro propio análisis de la geopolítica mundial y el campo de batalla. Abordaremos cómo Estados Unidos, Ucrania y Rusia podrían trazar un camino hacia la paz o a la guerra total. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Todo lo que escucharás a continuación se basa en una extensa investigación, pero hasta que no se pone en papel son solo suposiciones, así que es importante tomar todo esto con pinzas. Verás, hay 3 elementos clave en esta fórmula para poner fin a la guerra en Ucrania, y cualquier cambio en uno de ellos altera radicalmente el panorama. Estos elementos son Trump, Putin y Zelensky. Vamos por partes. Donald Trump, como líder de la potencia militar y económica más grande del mundo, así como el mayor proveedor militar de Ucrania, puede ayudar a poner fin a la guerra. Eso es un hecho, te guste o no te guste. Como dijimos, Estados Unidos ha suministrado armamento a Ucrania incluso antes de que comenzara la guerra. Ya en febrero de 2022 llegó la invasión rusa, conocida en Rusia como Operación Militar Especial. Inicialmente, los ucranianos lograron frenar parcialmente el avance ruso, lo que llevó a Rusia a replantear sus objetivos y concentrarse en las regiones del este y sur de Ucrania. Para entonces, los rusos habían ganado una comprensión más clara de las capacidades militares de Ucrania y de las suyas propias, avanzando lentamente pero consolidando terreno. Y hasta ahora sigue así. Desde mediados de 2022 hasta finales de 2024, el conflicto se ha caracterizado por periodos de escaso avance, intercalados con ofensivas que resultan en significativas ganancias territoriales para Rusia. Aunque Ucrania ha infligido numerosas bajas tanto materiales como humanas a las fuerzas rusas, a menudo se encuentra sobrepasada. Hablamos de un frente de combate de más de 1.200 kilómetros de longitud, un terreno masivo, complejo y costoso de sostener en todos los sentidos posibles. Desde mediados de 2023 quedó claro que Rusia estaba adoptando una estrategia de guerra de desgaste, un concepto fundamental para entender el conflicto. En esencia, una guerra de desgaste es un tipo de confrontación que Rusia puede mantener indefinidamente con el objetivo de presionar al enemigo hasta forzarlo a rendirse o entrar en negociaciones. Justo lo que está sucediendo. Esta estrategia se apoya en un flujo constante y estratégicamente ubicado de soldados, reservistas, equipos militares, sistemas antiaéreos, armamento y líneas defensivas bien establecidas. Ante este panorama, solo quedan 2 opciones: negociar para poner fin a la guerra o continuarla. Así de simple. En este escenario es donde entra Donald Trump,
como presidente de los Estados Unidos. Todos aquí lo sabemos, Donald Trump es un negociador nato. Su poder, riqueza y fama han sido construidos a través de negociaciones, independientemente de si fueron limpias o polémicas. Por ello, resulta más que evidente que su enfoque lógico para la guerra en Ucrania sería la negociación. Esto se suma al descontento de algunos sectores de la población estadounidense que consideran excesiva la ayuda económica otorgada a Ucrania. Desde antes del inicio del conflicto y hasta noviembre de 2024, Estados Unidos ha destinado alrededor de $90,000 millones a este apoyo. Para muchos estadounidenses, esta es una suma considerable que bien podría invertirse en problemas internos en lugar de una guerra lejana y extranjera. El plan de Trump para poner fin a la guerra hasta ahora no se ha revelado con detalles específicos, lo cual tiene un sentido táctico y estratégico muy lógico. Ahora bien, según la recopilación de opiniones en entrevistas con figuras clave como Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Trump, y David Urban, vocero de su campaña, así como de dos de sus asesores más importantes, los generales retirados Keith Kellogg y Fred Flates, este sería el posible escenario de paz que Trump propondrá. Te repito, algunos detalles podrían variar, pero esta es la esencia del plan. 1. Forzar a Ucrania y a Rusia a la mesa de negociaciones. Ambos países deben sentarse a negociar la paz con la advertencia de que enfrentarán consecuencias uno u otro si no lo hacen. Si no lo hace Ucrania, le quitarán cualquier ayuda militar por completo. Si no lo hace Rusia, van a armar a Ucrania hasta los dientes indefinidamente. 2. Cese al fuego en la línea de frente. Se implementará un alto al fuego en el frente de combate mientras se llevan a cabo las negociaciones de paz. Además, se cree que esto podrá incluir congelar brevemente el envío de armas a Ucrania como muestra de buena voluntad con Rusia. 3. Congelación de la línea de frente y creación de una zona desmilitarizada. Esto es importantísimo. La línea de combate quedará congelada en su ubicación actual y se establecerá una zona desmilitarizada a lo largo de esta línea de unos 1.287 kilómetros, similar a la que existe entre Corea del Norte y Corea del Sur, en la que ambos ejércitos acordarían no atacarse ni cruzar esta línea imaginaria. Esta zona no contaría con fuerzas de paz estadounidenses ni con organizaciones internacionales. 4. Ucrania no cederá oficialmente territorio a Rusia y viceversa. Ucrania no estará obligada a reconocer los territorios ganados por Rusia, pero tampoco se contempla que Rusia devuelva esos territorios ganados. Como dijimos anteriormente, la línea del frente se congela donde está ahora mismo. Fin. Cada quien se queda con lo que ganó o lo que mantuvo. 5. Compromiso de no incorporación de Ucrania a la OTAN por mínimo 20 años. La OTAN deberá prometer no aceptar a Ucrania como miembro durante al menos 20 años o, en su defecto, Ucrania se comprometerá a renunciar oficialmente a su ingreso a la OTAN durante ese periodo. Es más probable que suceda lo segundo porque es un trato entre Rusia y Ucrania. 6. Garantías de seguridad adicionales para Ucrania. Esto podría incluir alguna medida defensiva o de seguridad solamente pactadas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Puede tratarse de muchas cosas, pero es casi seguro que no será dar nada de armamento a Ucrania. 7. Garantías de seguridad adicionales para Rusia. Probablemente Rusia busque también añadir a sus garantías el que Ucrania no desarrolle armas nucleares y que Estados Unidos también se asegure de eso. Además, es obvio que Rusia incluirá que todas las tropas ucranianas en Kursk, que es territorio ruso, salgan inmediatamente. 8. Intercambio de prisioneros de guerra. Como símbolo de un acuerdo de paz, es probable que ambos bandos deban liberar a todos sus prisioneros de guerra. Estamos hablando de cientos o incluso miles de soldados. Esto también podría incluir al recuperar cuerpos en territorios disputados. Aunque todo esto que dije anteriormente podría parecer una derrota para Ucrania debido a que cedió territorio y no se unió a la OTAN, esta propuesta de una zona desmilitarizada detendría el derramamiento de sangre en ambos bandos de inmediato y permitiría a Estados Unidos reducir enormemente el flujo de dinero destinado a Ucrania en armamento y asistencia económica porque ya no habría guerra. Más adelante analizaremos cómo podría ver esto Volodymyr Zelensky. Pero también es importante entender que esta propuesta de Trump podría no gustarle nada a muchos miembros de la OTAN. Una reducción del apoyo estadounidense a Ucrania podría afectar la cohesión de la alianza y alterar el equilibrio de poder en la región. Ahora bien, naturalmente Estados Unidos representa un aliado de Ucrania, a diferencia de Rusia, y muchos analistas concuerdan que fuera de este plan de paz que propone Trump, este también buscará aumentar las exportaciones de energía y petróleo de Estados Unidos a países europeos y, claro, a Ucrania, lo cual reduciría los costos de energía y gasolina a nivel interno, o sea, en Estados Unidos, y debilitaría económicamente a países como Irán y Rusia de manera sutil. Esto es algo que toma tiempo, por supuesto, no es de la noche a la mañana. Además, en lugar de continuar enviando ayuda militar o
económica directa a Ucrania, que podría verse como un gesto agresivo, se plantea que Estados Unidos asume un rol de prestamista. Así es, prestar dinero a Ucrania para comprar armamento, desarrollarlos ellos mismos o reconstruir lo que tienen de territorio. Es posible que estos préstamos sean reembolsados en especie, o sea, con recursos naturales ucranianos. Esto dada la difícil situación económica de Ucrania tras la guerra. Como mencioné, toda esta suposición sobre la posición de Estados Unidos y en particular la de Donald Trump se basa en los comentarios de sus asesores y personas de mayor confianza, además de algunas declaraciones y filtraciones lógicas y sutiles del propio Trump. Ahora bien, pasemos a analizar lo que esto implica para Vladimir Putin. Vladimir Putin, actual líder de Rusia y reelegido en marzo de 2024, mantiene una postura firme y confiada. No obstante, también le surgen dudas sobre la propuesta de Trump. Well, you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he's ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. Su seguridad se debe en parte a que Rusia no depende de un país extranjero para continuar su batalla, especialmente ahora con el rápido crecimiento del BRICS y su industria militar. Sin embargo, para Vladimir Putin existen 4 aspectos que considera innegociables. 1. Que Ucrania no se una a la OTAN. 2. No ceder ningún territorio ganado durante la operación militar especial. 3. Mantener bajo control ruso regiones como el Donbass y Crimea. 4. Evitar que Ucrania adquiera armas nucleares. Estos son principios inamovibles para Putin, y déjame explicarte el porqué de cada uno. En primer lugar, para Rusia, el ingreso de Ucrania a la OTAN es inaceptable, ya que supondría una amenaza directa en sus fronteras. Este fue uno de los factores que contribuyeron al inicio del conflicto. Tras la Guerra Fría, la OTAN insinuó a Rusia que no expandiría su influencia hacia el este. De hecho, en 1990, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, supuestamente aseguró al líder soviético Mikhail Gorbachev que la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este. Sin embargo, esta promesa nunca se formalizó en un acuerdo vinculante y en 1999 la OTAN comenzó a incorporar países de Europa del Este. Y más recientemente, Suecia y Finlandia se han convertido en miembros de la OTAN, así que lo siguen haciendo. Luego, Vladimir Putin y el ejército ruso no están dispuestos a ceder el territorio conquistado, dado el enorme costo humano y material que ha implicado para Rusia. Es fácil imaginar cómo reaccionaría la población rusa si su líder de acero decidiera retirarse y devolver lo ganado, ignorando las pérdidas de cientos de miles de soldados rusos. Putin es muy consciente de que ceder territorio sería un golpe grave a su legitimidad, por lo que esta opción no está sobre la mesa. Y es por eso que no le sonaría mal una zona desmilitarizada, tomando en cuenta que ya tiene Crimea, una buena parte del sur de Ucrania y prácticamente un 80% del Donbass, lo que en total representa un 20% del territorio original de Ucrania. En tercer lugar, para quienes comprenden los antecedentes del conflicto en Ucrania, saben que su origen se remonta más allá de la invasión de 2022. El Euromaidán, la guerra en el Donbass y la anexión de Crimea en 2013 y 2014 respectivamente, fueron detonantes clave de las actuales hostilidades. Ucrania ha sostenido firmemente que el Donbass y Crimea le pertenecen. Rusia ha hecho exactamente lo mismo. Pero Ucrania podría solicitar alguno de estos territorios en una eventual negociación. Sin embargo, después de más de una década de conflicto, para Rusia resulta inaceptable ceder el Donbass o Crimea. Y finalmente, otro aspecto innegociable para Putin es que Ucrania no adquiera armas nucleares. Esta posición tiene una lógica similar a la de impedir su ingreso en la OTAN. Para Rusia es intolerable que su vecino posea armas nucleares tácticas con capacidad de lanzarlas a corta distancia y en un periodo de tiempo tan corto para reaccionar. Es relevante recordar que Ucrania poseía armas nucleares hace apenas 30 años. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania heredó el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Sin embargo, en 1994 firmó el Memorándum de Budapest junto a Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, comprometiéndose a entregar su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad y respeto por su soberanía e integridad territorial. Ya para 1996, Ucrania había completado el proceso de transferencia o destrucción de todas sus ojivas nucleares. Ahora bien, ya hablamos de Putin, ahora es el turno de Volodymyr Zelensky, y aquí entramos en terreno crucial.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, enfrenta una posición muy desfavorable para negociar, y esto se debe a 3 razones principales. Primero, Ucrania depende de países extranjeros, especialmente de Estados Unidos, para sostener su defensa contra Rusia. En segundo lugar, al tratarse de una guerra de desgaste, Ucrania, con una población 4 veces menor que la de Rusia, se encuentra en la difícil decisión de seguir enviando decenas de miles de soldados al campo de batalla, donde el costo humano es inevitable. Y 3, llevan más de 2 años perdiendo paulatinamente territorio y hombres. No están avanzando, y los hombres con edad apta y entrenamiento suficiente disminuyen con el pasar de los meses. Zelensky ha dejado claro que bajo su mandato, Ucrania no cederá ni un solo centímetro de territorio. Ha afirmado que mientras Occidente y la OTAN sigan suministrando equipo militar, Ucrania continuará luchando por recuperar sus tierras. Además, Zelensky ha trabajado en los últimos 3 años para fortalecer la industria de defensa nacional de Ucrania y depender menos de la ayuda externa. Hasta ahora parece poco probable que Zelensky acepte algo que lo obligue a ceder territorio o a renunciar a la posibilidad de unirse a la OTAN, pero al final la decisión se reduce a lograr una negociación o continuar con la guerra. En octubre de 2024, Volodymyr Zelensky hizo una declaración que sorprendió a más de uno. Según él, Ucrania tiene 2 opciones absolutas para garantizar su seguridad a largo plazo: obtener armamento nuclear o ser admitida en la OTAN. Él dijo que prefiere ser admitido en la OTAN. Recordemos que la membresía en la OTAN otorgaría a Ucrania el derecho de activar el artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, por lo que Rusia enfrentaría la furia y poder militar de los 32 estados miembros, una batalla imposible de ganar solos. Sin embargo, es importante aclarar que una cosa es que Zelensky desea armas nucleares o el ingreso a la OTAN, y otra muy distinta es que esas opciones estén al alcance de Ucrania. Ahora quedan 2 preguntas cruciales. ¿Puede Ucrania ganar la guerra sin el apoyo de Estados Unidos? ¿Y qué haría Trump si Putin rechaza su propuesta? Bueno, para responder la primera, pongamos el contexto muy claro. Estados Unidos actualmente suministra el 43% de toda la ayuda militar que llega a Ucrania. Eso es mucho. Una guerra es un esfuerzo extremadamente costoso, especialmente un conflicto de esta magnitud, donde se utilizan todas las máquinas de guerra que el hombre ha inventado. Los ucranianos sí, pueden tener las ganas de luchar hasta el último hombre, pero eso no sirve de nada si no están armados en un largo plazo. Algunos sostienen que la Unión Europea y otros países podrían cubrir la ayuda que Estados Unidos podría dejar de enviar. Sin embargo, esto es más difícil decirlo que hacerlo. En la actualidad, la Unión Europea proporciona entre el 40 y 45% de la ayuda militar y económica a Ucrania. Compensar la enorme cantidad de recursos y equipo que aporta Estados Unidos sería extremadamente difícil para la mayoría de los países europeos, tanto en términos de capacidad financiera como de voluntad política. Incluso si lo intentaran, la naturaleza de esta guerra de desgaste plantea una pregunta crítica. ¿Cuánto tiempo tardaría la Unión Europea, Australia, Canadá, Noruega y Reino Unido en agotar sus propios recursos y apoyo? Como mencioné, en teoría esto sí es posible. Sin embargo, en la práctica, sostenerlo a mediano o largo plazo parece muy complicado. Sería algo así como una torre de cartas que tarde o temprano va a caer. Por último, ¿qué ocurriría si por alguna razón Vladimir Putin rechaza la propuesta de Donald Trump, ya sea porque la considera injusta o simplemente porque prefiere continuar con su guerra de desgaste? Bueno, este es un terreno especulativo, pero Estados Unidos respondería armando a Ucrania hasta los dientes de manera indefinida. Esto se supo por un plan filtrado en junio de 2024 de 2 de los asesores más importantes de Donald Trump, los generales retirados Keith Kellogg y Fred Flates. Como mencioné al principio, un mínimo cambio en la posición de cualquier líder, ya sea Trump, Putin, Zelensky o incluso de la Unión Europea, podría alterar por completo el panorama del plan de paz que has escuchado en este video. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar el canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.